Muy, pero muy buenas noches, amén. Quiero decirle que no se preocupe, Perú va a ganar, amén. Así que no esté pensando en eso, estoy seguro que vamos a ganar. Además, es un amistoso, no tiene ningún valor. Buenas noches, así que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar aquí en la casa del Señor, en esta iglesia tan linda que he tenido la oportunidad de visitar varias veces. Estuve aquí hace unos 20 días en un foro de Comiván de pastores, lleno aquí con 160 pastores de 20 países, donde esta hermosa iglesia fue anfitriona, nos recibió, nos mimaron, nos atendieron de lujo, y la gente de estos 20 países se fueron contentos, agradecidos de la generosidad, la hospitalidad de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera Miraflores. Así que gracias, queridos hermanos. Como me presentó el pastor, soy Cristian Castro. Yo no canto, por si acaso. Hace años yo he vivido en Bolivia mis últimos 10 años, hasta hace 3 meses hemos estado pastoreando en Bolivia, trabajando en la obra misionera en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, donde he vivido con mi familia, sirviendo ahí en la pastoral y también en misiones. Y me habían invitado a ir a una ciudad que se llama Sucre. Sucre es la capital constitucional del estado, ahí en Bolivia. Y cuando llegamos, estaba llena la iglesia, hermanos. Había la gente una expectativa muy grande. Y yo le dije, híjole, qué montón de gente que vino, ¿verdad? Y bueno, a veces el nombre de uno tiene esta sensación, ¿verdad? Esto es como el meme: lo que ofrecimos, Cristian Castro, y esto es lo que me entregaron. Bueno, yo soy lo que había, amén, hermanos. Yo soy como ese meme. Pero llegamos a esa iglesia y estaba llena la iglesia de mucha gente. Y entonces yo dije, qué extraño. Me fui a la parte de atrás, era más lleno de lo normal, y me fui a la parte de atrás y tenían el afiche del evento. Había otro pastor invitado, tenían el afiche del evento, el flyer, ¿verdad? La pancarta. Estaba la foto mía con Cristian Castro y la foto del otro pastor, que nada más y nada menos se llama Leo Dan. Entonces, aquella noche era Cristian Castro y Leo Dan. Y yo no sé, mucha gente estaba ahí pensando que íbamos a cantar, pero no cantamos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a la palabra del Señor. Tengo el privilegio de compartir en esta celebración de NET Global, en esta celebración misionera. He estado compartiendo en muchas iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera. He tenido el privilegio de estar en Puente Piedra, en Comas, en Chincha, Cercado, Lima Cercado, en Puente Libre, en San Juan de Lurigancho, ¿verdad? Y he sido bendecido, ministrado, y hemos podido compartir la palabra del Señor. Y hoy el Señor me da el placer de compartir con ustedes. Qué emocionante lo que yo estoy viendo. Tantas iglesias involucradas en misiones, tantos pastores liderando, tantos jóvenes involucrados. Y oramos que esta noche el Señor también, a través de su palabra, nos pueda hablar. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 11 en adelante hasta el verso 15. Dice la palabra del Señor. La escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que como todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Padre, gracias por tu palabra, bendícela y que ella, Señor, caiga en buena tierra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que a mí se me ha invitado a dar es: la salvación es del Señor, pero la invocación es del ser humano, es del hombre. Y recordé en estos días, caminando por las iglesias que ya les he contado, especialmente en la iglesia Los Olivos, cuando entré a la oficina pastoral donde nos atendieron con un tecito, una infusión, habían fotos de varios misioneros, no solo los que la iglesia apoya, sino de estos misioneros antiguos, lo que nosotros comúnmente llamamos en las misiones los padres de la misión, aquellos primeros misioneros que trajeron el evangelio, que fueron a los lugares escondidos, que fueron allá a los confines de la tierra en aquellos años. Y me llamó mucho la atención que en algunas de las iglesias que visité estaba la foto de Hudson Taylor, el retrato del famoso misionero bautista Hudson Taylor, que allá por los años de 1830 sintió un llamado del Señor para ir a la China. Pero él no quería, como todos los misioneros de la época, que se iban al puerto, ahí al Callao. Era común que en los tiempos de Hudson Taylor los misioneros ingleses, europeos de aquellos años, iban a las costas donde llegaban los barcos, se establecían ahí, predicaban el evangelio ahí. Pero Hudson Taylor quería ir más adentro. Él soñaba con ir al interior de la China. Soñaba con ir a las aldeas perdidas, a las villas perdidas de China. Él se embarcó en un viaje con su familia que duró semanas, incluso meses. No era como en nuestros tiempos, que uno puede estar en un país en día y medio, en un avión de esos de lujo, en un avión de esos donde uno come, donde uno se acuesta, donde uno duerme. No que uno sea pesado, pero en los años antiguos uno se embarcaba en una embarcación de estas, en un barco por 4 meses, para llegar a un lugar, para llegar a un campo misionero, para llegar a la China, para llegar a la India, para llegar al Medio Oriente. Sabe que muchas veces en estos barcos morían personas. Por ejemplo, Adoniram Hudson. Adoniram Hudson perdió su familia en el barco. Uno de los famosos comerciantes cristianos que escribió aquella canción, aquel himno que se llama Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, de paz inundada. No sé si ustedes cantan ese himno, pero es común en nuestras iglesias bautistas cantar este himno. Pero este himno se escribe en medio del dolor de un hombre creyente inglés que pierde a su familia en medio de la travesía. Y porque los cuerpos estaban en descomposición, tuvieron que lanzar su esposa y sus hijos a la mar, sus 2 hijas y su esposa. Pues Hudson Taylor hizo lo mismo, tomó su familia, tomó su esposa y se fue a la China. Cuando llegó al puerto dijo: quiero ir más adentro, quiero meterme donde nadie ha llegado, donde el evangelio no ha sido predicado. Y una de las cosas que aquel misionero hizo fue vestirse como chino. Él quería identificarse con los chinos para que el evangelio fuera recibido. Se dejó crecer el pelo como un chino, aprendió su idioma y se fue al interior de la China, donde abrió más de 125 escuelas, donde abrieron más de 300 postas médicas y logró llevar más de 800 misioneros por fe para predicar el evangelio en la China. Los biógrafos cuentan que uno de esos días, ya después de muchos años, uno de los ancianos del pueblo, que ya era cristiano, se le acercó y le dijo: hermano Hudson, yo necesito hacerle una pregunta. Yo necesito que usted me responda algo, porque hay algo que carcome mi corazón desde hace muchos días, meses o incluso semanas. ¿Usted hace cuántos años es cristiano? ¿Usted hace cuántos años escuchó el evangelio? Aquel misionero, relata el biógrafo, le contestó: pues mira, yo soy cristiano desde pequeño. Mi papá era un pastor itinerante, laico, que predicaba el evangelio y me llevaba a la iglesia desde muy pequeño y escuché en la escuela dominical.
tenía una Biblia. Así que, querido hermano, voy a la iglesia desde pequeño. Le dijo el hombre. Y hermano Jackson, ¿y su papá era cristiano? Sí, bueno, como le conté, mi papá era pastor, predicaba aquí, predicaba allá. Wow, hermano Jackson, ¿y su tatarabuelo era cristiano? ¿Y su bisabuelo? Sí, le dice Jackson Taylor, mi familia hacia atrás, creyentes bautistas que escucharon el evangelio, que respondieron al evangelio. Aquel hombre, aquel anciano que ya era creyente, se quedó viéndolo y le dijo: hermano, ¿por qué no vinieron antes a la China? ¿Por qué tardaron viniendo a traernos el evangelio? ¿Por qué tardaron tanto en venir a la China? ¿Qué va a pasar con mi papá que murió sin escuchar el evangelio? ¿Qué de mis abuelos que no escucharon el evangelio? ¿Qué de muchos en estas aldeas que nunca escucharon el evangelio? La queja de aquel hombre era: ¿por qué tardaron tanto trayendo el evangelio? Mi familia no pudo oír y no pudo creer. El apóstol Pablo, en este capítulo, en este pasaje que estamos leyendo, le escribe a la iglesia que está en Roma. Usted sabe que entre judíos y griegos o gentiles había este problema, que los judíos creían que solo ellos eran merecedores del reino de Dios, que no había forma en que Dios pudiera salvar a otros que no fueran de Israel. Era tan seria la cosa que un judío difícilmente se sentaba a comer, no podía con un gentil, mucho menos entrar a la casa de ellos. Eso era una abominación. Por otro lado, los griegos o los gentiles comenzaron a adorar al César, porque el César se proclamó un Dios y era una regla, era un mandato en el Imperio Romano que usted tenía que adorar al César, además de Diana y de muchos otros dioses que tenían los romanos, el Imperio Romano, los griegos. Para un romano, adorar y reconocer a Jesucristo era rechazar a César, y eso era pena de muerte. Para un judío común, reconocer a Cristo como Señor y Salvador también era una ofensa, porque aunque esperaban el Mesías, ellos no reconocían al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque el concepto que tenían los judíos era de un Mesías político, libertador, que les iba a liberar de la esclavitud, de la opresión de los romanos. El apóstol Pablo les deja muy claro a los hermanos en Roma que no importa si usted es judío, como la foto, o griego, que no importa si usted es judío o griego, usted solo puede ser salvo en Jesús. Pablo les dice: hermanos, no hay diferencia entre un judío y griego. No hay diferencia entre un peruano y un costarricense. No hay diferencia entre un latino y un africano. Las escrituras dicen que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos pecado, que no hay ni aún uno que merezca la gracia y la misericordia del Señor. Pero también las escrituras nos dicen a nosotros que el Señor está listo a ofrecer salvación y misericordia. No importa, dice el apóstol Pablo, dónde estén estas personas. No importa si estás en Jerusalén, no importa si estás en Roma o en Grecia, no importa si usted está en la sierra peruana o boliviana, no importa si usted está en Asia, en África o en Nepal, no importa donde el ser humano esté, no importa quién sea esa persona. Si esa persona invoca el nombre del Señor, será salvo y no será defraudado. Pero la invocación no es un tema de labios. Yo contaba ayer a los hermanos que yo acepté a Cristo en mi juventud como 10 veces. Cuando venían los misioneros americanos, ¿se acuerdan? A mí me gustaba ir a esas campañas evangelísticas del barrio, porque me gustaban los regalos que los misioneros traían. Y yo era el primero en estar en la iglesia y llevaba a mis amigos y nos hacían títeres, nos hacían jugar. Pero cuando los misioneros decían: ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Yo decía: ahora cierra tus ojos, me decían. Y yo hacía una oración: Señor Jesús, en esta noche,
y lo hice como 10 veces, pero solo de boca. ¿Cuántas personas en el mundo han recibido a Cristo de boca? Ya lo dicen las escrituras, el Señor: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En mi angustia, decía el salmista en el Salmo 18, invoqué a Jehová y clamé a Él, y Él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Ninguno de nosotros hemos sido defraudados. Yo le pregunto en esta noche: ¿usted ha sido defraudado por el Señor? ¿Alguno de nosotros aquí está defraudado por el Señor? Pablo dice: no hay forma. Los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, los que hemos invocado el nombre del Señor desde el corazón, desde adentro, desde nuestro dolor, desde nuestro pecado, y con la boca se confiesa. Pero esa invocación sale de un corazón pecador, arrepentido por la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, y el Señor viene en rescate de nosotros. Pablo le dice: hermanos, no importa si usted es griego o judío, el Señor le va a salvar. Si yo le hiciera a usted una pregunta esta noche, si yo le dijera: cuénteme su historia, ¿cómo fue su historia? ¿Cómo fue que usted vino al Señor? ¿Cómo fue que usted invocó o dónde lo invocó? Yo recuerdo el día cuando yo vine a Cristo. Yo recuerdo el momento, la hora y la situación en la que yo invoqué el nombre del Señor. Y cuando yo estoy sentado aquí o parado hablando delante de ustedes, o cuando estoy en la iglesia sentado escuchando el evangelio, yo siempre recuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo no sé si usted se pone a pensar dónde estaría hoy si Jesús no hubiera venido a su vida. ¿Dónde estaría su familia hoy si usted no fuera cristiana? ¿Dónde estaríamos un viernes por la noche hoy, en un día típico sin Cristo? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaríamos? Nuestras historias son historias de milagros. Muchos de nosotros invocamos al Señor en medio de una enfermedad, en medio de un diagnóstico que nos dijeron: ya no hay esperanza de vida. En medio de un problema familiar, cuando nos dijeron: ustedes como matrimonio no tienen esperanza, ustedes nunca van a tener hijos, usted nunca va a estudiar, usted nunca va a viajar, usted nunca va a salir adelante, usted nunca va a ser un profesional. Todos nosotros en algún sentido invocamos el nombre del Señor, como el apóstol Pablo dice, en un momento de angustia. Y yo tengo que decir que yo no fui defraudado, que en el momento de más dolor y angustia, cuando clamé el nombre del Señor, fui rescatado y fui salvado, porque yo puse mi esperanza en el Señor. Amén. Y sé que usted también. La gente nos dice allá afuera: qué aburrido ser cristiano. Los jóvenes con frecuencia me dicen: pastor, yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia y en la Biblia todo es no, 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 no. Y yo siempre le digo: mira, todos los no de la Biblia son no de amor, son nos que nos protegen a nosotros y protegen a otros. Dicen estadísticas que la gente más feliz del mundo son los cristianos. Amén, hermanos. Dele una sonrisa a su hermano, dígale: qué feliz te ves hoy, ¿verdad? ¿Ya le sonrió a su hermano? ¿Sabe que la estadística dice que los cristianos son los más longevos del mundo? Amén, hermanos. En mi país, Costa Rica, la expectativa de vida es 90 años. En Bolivia, 65 años. O sea, hermanos, me quedarían poquitos años en Bolivia. Amén. En Perú no lo sé, pero por las caras de ustedes, unos 95 años. Amén. Y la ciencia dice que cada vez que usted se ríe, mueve miles de músculos, y que esa alegría y felicidad alarga nuestra vida. Yo le digo a la gente en la calle: aburridos nosotros. ¿Dónde habrá ido usted? ¿Dónde se habrá metido? Tiene que venir a un campamento de los nuestros, a un retiro de matrimonios, a una feria de la iglesia.
somos la gente más feliz del mundo. No que no tengamos pruebas, porque tenemos pruebas. No que no tengamos luchas, porque tenemos luchas. Pero el apóstol Pablo dice: cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo y no será defraudado. Amén. No será defraudado. Con frecuencia le digo a los jóvenes ahí en Cochabamba: si tú encuentras algo mejor que Cristo, ven y avísame. Ven y dime, y estoy dispuesto a dejarlo todo y seguirte allá afuera. Pero tengo más de 30 años haciendo esta invitación y todavía sirvo y sigo a mi Señor Jesucristo, porque Él no me ha defraudado. Pero cuando estoy sentado ahí adorando al Señor o cantando como cantamos, Dios Todopoderoso, Él gobierna, yo nunca olvido cómo llegó el evangelio a Costa Rica. Fue Guillermo McCornell que trajo la palabra del Señor a Costa Rica. Fueron estos misioneros que trajeron el evangelio a Perú, dejando todo allá. ¿Quién le habló a usted del Señor? ¿Algún familiar, algún vecino, su mamá? ¿Cómo escuchó usted el evangelio? Estoy convencido que nuestras historias son un milagro de salvación. Nosotros no éramos dignos de estar aquí, pero hoy, si se escribiera un libro de nosotros o se hiciera una serie, será una serie que refleja lo milagroso y lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Pablo menciona que aunque judíos y gentiles son diferentes en cuanto a su cultura, su religión, sus prácticas, ellos son iguales en cuanto a su pecado. Todos nosotros hemos pecado, pero también el apóstol Pablo les dice: pero somos iguales en que la única forma en que podemos ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otra forma, no hay otro camino. Yo sé que la gente dice que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos llevan a Dios, pero mi querido hermano, mi querida hermana, no es cierto. Y yo estoy seguro que usted, al igual que yo, probamos de todo allá afuera en el mundo. Pusimos nuestra esperanza cuando no éramos cristianos en muchas cosas, pero no fuimos salvados. Nuestro corazón nunca se llenó. En otras palabras, no importa si el ser humano, quién es, cuál es su apellido, su profesión o su nacionalidad. No importa los logros que uno tenga. No importa los títulos que una persona tenga. No importa si es el jugador más famoso del mundo, si es el artista más famoso del mundo. Él es pecador. Las naciones son pecadoras. El mundo ha pecado. El mundo se ha rebelado contra Dios. Y la única forma en que alguien puede salvarse, nos dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, es invocando el nombre del Señor. Es escuchando el nombre del Señor y arrepintiéndose y creyendo en Él. En el capítulo 16 del libro de Hechos, usted recordará la historia de Pablo y el carcelero y su familia. Aquel carcelero que se iba a matar porque pensó que Pablo se había escapado. Pero Pablo desde el fondo le dice: no te mates, no te hagas daño. Y cuando van a la casa del carcelero, el carcelero hace una pregunta, la pregunta del $1.000.000, y le dice: ¿cómo puedo ser salvo? Un gentil, un soldado romano, reconociendo la necesidad de salvación. Y Pablo no titubeó en decirle: la única forma que usted tiene de salvarse es creer en el Señor Jesucristo, y se salvará usted y toda su familia. Cuando yo vuelvo a ver para atrás, soy el primer cristiano de primera generación en mi familia, pero hoy, cuando veo en el presente, veo tantas familias sentadas en la iglesia. Cómo llegó el evangelio a su mamá, cómo llegó el evangelio a su abuelita, cómo le predicaron a usted. Ahora usted le predicó a sus hijos, y entonces ahora sus nietos vienen a la iglesia, y ahí andan esos pequeñines corriendo. Y si hubiera alguien embarazada aquí, ya hay un bebé en gestación adorando y escuchando el evangelio. Amén. No lo sé si hay, pero si hubiera, ya está escuchando el evangelio.
Y Pablo le dice al carcelero: no serás solo salvo tú, tu obediencia al Señor alcanzará a toda tu familia. Y es lo que ha pasado con todos nosotros. El apóstol Pablo deja en claro que solo Cristo nos puede salvar. Hechos capítulo 4, el apóstol dice: no hay salvación en otro más. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Sabe que en el mundo hay más de 8,000 millones de personas? Y que solo el 33% de la población del mundo dice ser cristiana. Solo el 33% dice creer en Dios o creer en Jesucristo. Solo un 10% del mundo, de la población, es evangélica o seguidora de Jesús. Quiere decir, querido hermano, que en el marco de esta conferencia misionera tenemos que decir que más del 67% del mundo no conoce a Cristo, no sigue a Jesús, necesita escuchar el evangelio. ¿Sabe usted que en el mundo hay más de 7,000 pueblos, etnias, tribus, lenguas musulmanas, hindúes, budistas, tribales, donde el evangelio no ha llegado, donde no tiene la Biblia en su idioma, donde no hay un misionero, no hay un pastor, no hay una radio? ¿Sabe usted que la India es el país menos alcanzado del mundo, con más de 200 millones de vacas sagradas que adoran todos los días, que no comen la carne de res porque son vacas sagradas, y que tienen más de 300 millones de dioses? Si usted ha estado en la India o ha visto los misioneros o ha visto videos, habrá visto los templos de las ratas. Dios me dio la oportunidad de estar una vez ahí, y algo que me recordaban es: hermano, no mate. Si ve una cucaracha, no la mate. Si ve una mosca, no la mate, porque nos pueden matar a nosotros. Porque en la cosmovisión india son personas que están reencarnando y por lo tanto son adoradas. Pero lo más triste es que miles de personas mueren cada día sin haber escuchado el evangelio. Y el apóstol Pablo les dice: hermanos, el mundo necesita escuchar el evangelio. Romanos, judíos y cualquier persona bajo el cielo necesita escuchar el evangelio. Y les hace 4 preguntas que yo quiero hacer esta noche. Por favor, la primera pregunta. Y el apóstol les dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? Como estos hombres ahí en el Tíbet. Ellos no pueden invocar el nombre del Señor porque simplemente no creen en el Señor. Su fe y su esperanza está en Buda. Su devoción está en Buda. Y Pablo dice: esto es más grave de lo que pensábamos. ¿Cómo el mundo podría invocar si ni siquiera ha creído en el Señor? Si ni siquiera ha creído. Estos niños que presentaba la hermana, o estas mujeres musulmanas allá en Inglaterra, no podrían invocar el nombre del Señor si primero no creen en el Señor. El mundo cree todo y cree nada, pero lo que menos cree es en el Señor. Ya lo había dicho el Señor en Deuteronomio capítulo 2 verso 28: serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, que no oyen, que no comen y que no huelen. Pero no creen en el Señor Jesucristo. No pueden creer en Él y no lo pueden invocar porque simplemente no han oído hablar de Jesús. La segunda pregunta que les hace el apóstol Pablo es: queridos hermanos de Roma, ¿cómo podrían creer en el Señor Jesucristo si ni siquiera han oído de Él? Yo recuerdo en mi juventud que yo escuché el evangelio más de 50 veces y lo rechacé. Estoy seguro que muchos de ustedes escucharon el evangelio muchas veces. ¿Cuántos aquí escucharon más de 5 veces el evangelio, hermanos, y lo rechazaron? Amén. ¿Cuántos más de 10 veces?
¿Cuántos más de 20 veces? Uy, hermano, ¿cómo invirtieron en nosotros? ¿Cómo gastó la iglesia dinero, el pastor? ¿Cuántas Biblias nos regalaron? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántas tacitas de café? ¿Cómo invirtieron para que oyéramos el mensaje, para que escucháramos la palabra de Dios? Yo personalmente, por lo menos 50 veces. Ya les conté que me arrepentí como 5 veces con los misioneros que venían, pero de palabra. Hoy en Perú, aquí en nuestras ciudades, la gente tiene acceso al evangelio. Vive cerca de una iglesia, tiene redes sociales, YouTube cristianos, radios cristianas, amigos cristianos, vecinos cristianos, viven cerca de la iglesia, tienen familiares cristianos. Pero entre los no alcanzados en las naciones del mundo, la gente no puede oír el evangelio. Esto me hace pensar en aquel joven que conocimos, Mohamed, un joven marroquí que vive en el Atlas de Marruecos, en las montañas del Atlas. Mohamed se levantó una mañana decidido a escuchar el evangelio. Mohamed dijo: mañana me levanto bien temprano. He sido musulmán por 25 años, pero Dios me está llamando en el interior de mi corazón a salvación, y algo me llama a buscar a Jesús, a el Salvador, al Mesías. A la mañana siguiente se levantó, se duchó, se puso su ropita y salió a la ciudad, ahí a su barrio, para escuchar el evangelio. Pero qué sorpresa, comenzó a buscar a alguien que le hablara y no había nadie que le hablara a Mohamed en su barrio. Entonces Mohamed dijo: voy a ir a la ciudad más grande. Y fue a la ciudad más grande. Y qué sorpresa, comenzó a buscar una iglesia, no había. Un misionero no había. Un pastor no había. Una Biblia no había. Un estudio bíblico no había. Entonces fue a la ciudad más grande y pasó lo mismo. Aquella tarde Mohamed llegó a la conclusión que en kilómetros a la redonda de donde él vivía no habían cristianos, y no pudo oír el evangelio. No tiene acceso al evangelio. Y seguramente todavía este joven marroquí, Mohamed, en el monte Atlas de Marruecos, debe estar sentado esperando que alguien le llegue a predicar el evangelio. La tercera pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿cómo podrían oír estas personas, queridos hermanos, si no hay quien les predique la palabra? Usted y yo hemos sido comisionados para predicar, para hablar el evangelio. ¿Cuántas veces predicó esta semana a otros? ¿Cuántas veces dio testimonio o dimos testimonio? Invitamos a alguien a la iglesia esta semana. Trajo un amigo a la iglesia para que escuche el evangelio. Sabe, yo me he dado cuenta que pueden pasar semanas y semanas sin que los cristianos hablemos de Jesús, sin que los cristianos compartamos el evangelio donde estamos. Nuestros primeros campos misioneros son nuestros hogares, son nuestras familias, son nuestros padres, son nuestros compañeros. Es el lugar donde yo trabajo, el lugar donde yo estudio. Mi primer campo de misión es donde Dios me ha puesto a mí, es donde Dios me ha colocado. No solo para ganar dinero, no solo para sacar un título. Es un lugar donde Dios me puso para que yo predique el evangelio, para que ellos puedan oír y por lo tanto puedan creer. Pero con mucha tristeza yo me doy cuenta que nos da vergüenza hablar en esos lugares, que callamos, que nuestras familias han estado esperando por años que les hablemos del Señor, que han estado esperando meses que les invitemos a la iglesia. Nos hemos encerrado en nuestros templos, en nuestros lugares lindos, seguros, con aquellos que se parecen a mí, que visten como yo, que hablan cristiano como yo, y nos hemos olvidado de los que están afuera y más allá, especialmente allá en los confines de la tierra. El mundo necesita oír el evangelio, gente que les predique. Y finalmente el apóstol Pablo dice: pero ¿cómo podrían predicar estos misioneros o cristianos si no son enviados? Queridos hermanos, es urgente que enviemos misioneros. Es urgente que la iglesia Miraflores envíe misioneros a la mies, a las ciudades y a los pueblos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan: por favor, miren, los campos están listos para la cosecha. Mañana, cuando llegue a su oficina,
a su universidad, no vea al jefe problemático, no vea a la docente mala, al compañero mala. Vea los campos que ya están listos para el evangelio. Usted podría decir, pero pastor, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce a mi docente. No, pero yo tuve jefes iguales, yo tuve docentes iguales. Jesús dice, alcen los ojos porque los campos están listos para la cosecha. La gente está lista para recibir el evangelio, está esperando escuchar, pero no hay predicadores que salgan a predicar el evangelio, porque estamos ocupados con nuestros celulares, con nuestros estudios, con nuestras cosas, con lo que yo quiero. Por eso Jesús dice en Mateo, entonces oren para que el Señor envíe obreros a la mies y la cosecha no se pierda. Pablo dice, necesitamos enviar predicadores, pero el Señor ya nos envió a nosotros. El Espíritu Santo ya nos envió. Es mi oración que durante estos días Dios pueda hablar a muchos de nosotros para ir como misioneros, para ir a los campos, que podamos enviar en los próximos años muchos de esta iglesia, muchos de Perú, muchos de Lima, que vayan por todas las naciones. Yo les animo para que mañana sábado, el domingo o el próximo lunes, usted vaya, usted sea enviado a su campo de misión. Sí, ahí a su oficina donde usted trabaja. Sí, ahí a su trabajo en esa empresa. Sí, ahí a la universidad donde está sacando su bachillerato, su maestría o su doctorado, y diga, este es el campo que el Señor me dio y de aquí no me voy sin predicar el evangelio. Vaya ahí a su barrio, a su condominio. Saben que es cristiano, saben que usted se congrega. Vaya a su familia y dígales, papi, mami, familia, les quiero hablar del Señor. Ellos también necesitan oír, ellos también necesitan invocar el nombre del Señor y creer en el Señor, porque lo que los va a separar de Cristo es una eternidad en el infierno o una eternidad adorando a Cristo en el cielo. Yo quiero que mi familia conozca al Señor, yo quiero que mis vecinos conozcan al Señor, yo quiero que la gente que Dios pone en mi camino pueda escuchar el evangelio, una exposición del evangelio, no solo un Jesús te ama, no solo buenos días, claro que sí, amabilidad, gentileza, pero decirle, ¿sabías que hemos sido destituidos de la gloria de Dios? ¿Sabías que lo que te pasa y lo que tú estás viviendo es porque tú necesitas conocer al Señor? No calle, porque dice la palabra que el Señor demandará esa sangre a nosotros. Y mire cómo termina el apóstol Pablo. Cuán hermosos son los pies. Mire cómo termina esta sección el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, que les dice, dejen de pelear entre ustedes y los judíos o los romanos y los ticos, los peruanos, los bolivianos, dejen de pelear con Chile. A ver, hermanos, eso nos une a los peruanos y a los bolivianos, amén. Pero los amamos. Y también queremos que el evangelio, no se preocupen de esas cosas, dice Pablo. Preocúpese que la gente escuche el evangelio, invoque y crea. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos. Vean lo que dice Pablo. Qué lindos pies tiene usted, hermano y hermana. Estos días he llegado a la habitación donde estoy y meditando en esto, me quito mis zapatos, me veo los pies y digo, Pablo, ¿usted está seguro que mis pies son bonitos? Y entonces me los he cuidado, me he dado un masajito con crema, me he cortado las uñas, los he mimado. ¿Cómo son sus pies? Aquí los que somos esposos y esposas sabemos que de vez en cuando hay que dar algún masajito a la esposa y al esposo. Mi esposa calza 36, es un piecito así chiquitito, ¿verdad? Facilito encontrar zapatos. Mi hija, que tiene 12 años, comparte calzado con mi esposa. Y es tan fácil darle un masaje a mi esposa en un minuto ya. Qué hermosos los pies de mi esposa. Le dije a mis amigos, por favor, la primera foto. Le dije a mis amigos, ¿me podrían mandar una foto de sus pies? La primera foto. Y mis amigos bolivianos que son misioneros en Irak me mandaron esta foto. Mis amigos bolivianos, Ronald, Daniela y su hijo.
Viven en el norte de Irak, en un lugar que se llama Sorans. Ahí no hay iglesia, no hay pastores, no hay misioneros. Ahí no hay una radio cristiana, no hay estudios bíblicos. Los únicos cristianos son ellos. Esos pies les llevaron desde Bolivia hasta Irak, en un país musulmán donde no hay cristianos alrededor de ellos. Y el apóstol Pablo dice: qué pies más hermosos, porque esos pies te han llevado hasta ese lugar. Ha sido tu medio de transporte para llevar el santo evangelio, para que la gente pueda oír y pueda creer e invocar el nombre del Señor en el norte de Irak. Le dije a mis otros amigos en África que me mandaran una foto. Mi amigo Junior, mi amiga Gabriela y su hijo Gabriel. Nota que los pies son morenitos porque adoptaron un niño que iba a morir, un niño que fue tirado a la basura, y ellos lo recogieron y lo adoptaron. Y hoy Gabrielito no solo salvó su vida, hoy ama a Jesús. Hoy predica a sus amiguitos en la escuela. Y mi amigo Junior, que trabajó conmigo, y su esposa Gabriela, médico, van por las aldeas con esos piecitos, aldeas de Cazonqué, Bambará y Soninqué, aldeas de grupos étnicos, predicando el evangelio. Van a las aldeas donde Hudson Taylor también quería ir, y no hay iglesias, no hay misioneros, no hay pastores, pero esos pies les llevaron desde Costa Rica hasta África Occidental. Y el apóstol Pablo dice: Junior, Gabriela, qué hermosos pies que les han llevado hasta África. Le dije a mi amiga que trabaja en este lugar, la tercera foto, que trabaja en Tailandia, entre estas mujeres y otros que se ponen estos anillos para que su cuello se estire. La siguiente foto, por favor. Le dije a mi amiga Noemí: mándame una foto. Y me mandó esta foto de sus piecitos, pies que van por las montañas, por las aldeas de Tailandia, en un país budista, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas en las comunidades tailandesas, para que ellos puedan oír y creer en el Señor Jesucristo. Qué hermosos son sus pies. Pero ¿qué de sus pies, hermano y hermana? ¿Son hermosos? Yo creo que sí. Si nosotros no vamos a ir a las naciones, tenemos que enviar a otros con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con todo nuestro apoyo. Póngase de pie en esta noche y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. No importaba dónde estuviéramos nosotros hace 10 años, 15 años o 20 años o cuando fuese. No importó mi apellido, mi profesión o mi condición. Yo estaba perdido. Yo estaba muerto. Pero invoqué tu nombre en mi angustia, y tú has venido en mi rescate. La razón por la que estamos hoy aquí es porque usted nos amó y dio a su único hijo por mí, en pago por mi pecado. Gracias por mi familia que se ha salvado, por mis seres queridos. Pero hoy millones en el mundo, Señor, no te conocen, no han escuchado hablar de ti, y mueren miles cada día sin haber escuchado, sin haber oído, sin haber creído. No pudieron tomar una decisión de amarte o rechazarte. Como aquel anciano, ¿por qué tardaron tanto, señor Hudson? Señor, perdónanos cuando hemos retrasado llevar el evangelio a nuestras familias, vecinos, amigos. Y tal vez si pudiéramos escuchar el corazón de estas personas, nos dirían: ¿por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has invitado a la iglesia? Si pudiéramos escuchar el llanto y el dolor de las naciones, dirían: ¿por qué no han venido? ¿Por qué no han enviado a alguien? ¿Por qué no nos han predicado el evangelio? Señor, te pedimos perdón en esta noche, pero pedimos gracia, ánimo y fuerza para llevar tu santa palabra a todas las naciones, a todo Lima, a todo Perú, a todos los pueblos,
donde todavía tu palabra no ha sido anunciada. Señor, bendice mis pies, que tú los ves hermosos, porque estos pies me lleven a pueblos, naciones, tribus, me lleven al trabajo, a la universidad, al colegio, a la sierra, a las montañas, a los valles, a los barrios. Señor, usa mis pies como medios de transporte para llevar el evangelio a todas, Señor, las localidades o los campos de misión donde tú me has puesto. Y Padre, si a usted le place que de esta iglesia salgan más misioneros, habla, como aquel pequeño niño, Samuelito decía: habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Envíanos a las naciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.